video les vamos a hablar de uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad y que ha marcado la configuración social de la actualidad. Les vamos a hablar de la Guerra Fría, un acontecimiento que sucedió entre 1945 y 1991. Fue una confrontación entre Estados Unidos de América y la Unión Soviética. Mencionábamos anteriormente, la Guerra Fría fue un conflicto político, económico y social que se desarrolló entre 1945 y 1991. 40 años de guerra y tensión entre los Estados Unidos de América y la Unión Soviética, que eran países ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Por un lado, los Estados Unidos, con ideas de libertad y democracia, estaba apoyado y respaldado por organizaciones como la OTAN, que es el Tratado del Atlántico Norte, una alianza militar que apoyaba a los países capitalistas, y el Plan Marshall. Y por el otro lado, la Unión Soviética, con estandartes de patria, trabajadores y justicia social, respaldados por el Pacto de Varsovia, que era una cooperación militar para contrarrestar la OTAN, y el Comecon, el Consejo de Ayuda Mutua Económica de los países comunistas. Nunca se activó del todo. O sea, no hubo un enfrentamiento directo debido al poder de las dos potencias y por su gran capacidad bélica y política. Existía cierto temor entre una y la otra de parar en una posible guerra nuclear. Es por esto que se le denominó de esta manera. Los principales aliados de Estados Unidos en este conflicto fueron Reino Unido, Bélgica, Francia, entre otros. Y los aliados de la Unión Soviética fueron Checoslovaquia, Bulgaria, Hungría, entre otros. Las principales causas de la Guerra Fría se pueden resumir en: la Unión Soviética quería difundir su ideología comunista a todo el mundo, lo que alarmó a los americanos que odiaban ese sistema político. La adquisición de armas atómicas por parte de los americanos alertó enormemente a los soviéticos. Ambos países temían el ataque de uno a otro. El presidente americano sentía una aversión personal contra el presidente ruso Joseph Stalin, y los soviéticos temían que los Estados Unidos utilizaran a la Europa occidental como base para atacar a la Unión Soviética. Resumiendo, durante la Guerra Fría se presentaron tres eventos importantes. Primero, en 1962 tuvo lugar la crisis de los misiles cubanos. Un avión espía americano tomó fotografías de misiles soviéticos capaces de transportar cargas nucleares. La Unión Soviética mandó un total de 42 misiles de alcance medio y 24 de alcance intermedio a Cuba. Estados Unidos amenazó con invadir Cuba por dicha cuestión, con lo que en última instancia los misiles fueron retirados con la promesa americana de no invadir Cuba. Segundo, la Unión Soviética invadió Afganistán en 1980, lo que llevó a los americanos y a sus aliados a interrumpir los Juegos Olímpicos de Moscú 1980. En represalia, los soviéticos y sus aliados sabotearon los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984. Los americanos financiaron con armas a la guerrilla afgana para luchar en contra de las tropas soviéticas. Esta guerra de Afganistán resultó un factor importante para la quiebra de los soviéticos. En los años 80, el presidente norteamericano Ronald Reagan definió a la Unión Soviética como un imperio del mal y que sería confinada a la pila de las cenizas de la historia. El gobierno americano anunció una importante acumulación de armas en un momento en que la Unión Soviética se encontraba demasiado débil económicamente. En 1985, y al otro lado, Gorbachov se convirtió en el líder de la Unión Soviética, adoptando una actitud conciliadora con los americanos, firmando muchos pactos de reducción de armas. En 1989 hubo una retirada soviética de Afganistán, y un año más tarde se firmó la reunificación de Alemania, con Gorbachov como figura importante. Finalmente, el colapso de la Unión Soviética en 1991 propició el fin de la Guerra Fría. Las consecuencias que trajo consigo la Guerra Fría fueron: los Estados Unidos y la Unión Soviética acumularon grandes arsenales de armas atómicas y misiles balísticos. Se llegó hasta los conflictos destructivos de Vietnam y Corea. La Unión Soviética se derrumbó debido a sus debilidades económicas. Se derribó el muro de Berlín y se desintegró el Pacto de Varsovia. Los estados del Báltico y algunas repúblicas exsoviéticas lograron la independencia. Estados Unidos se convirtió en la única superpotencia del mundo y se derrumbó el comunismo.